A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. La polarización marcó el resultado de las elecciones de primera vuelta en el Ecuador. De entre 18 binomios presidenciales, Daniel Noboa y Luisa González se repartieron el 89% de la votación nacional. Sin embargo, existen dudas y denuncias sobre la verticalidad del proceso. Y algo de lo que el país no puede abstraerse es el hecho cierto de que el Ecuador se encuentra en una guerra interna en contra de las narcomafias criminales que de alguna manera operan a través de determinada campaña electoral y cuidan sus intereses. De esto y de lo que se juegue el Ecuador el próximo 13 de abril en la segunda vuelta, voy a dialogar con mi invitado de esta noche, el doctor Dalton Bacigalupo, a quien le doy la más cordial bienvenida y le consulto cuál es su valoración general, en principio, del resultado de esta primera vuelta. Dalton, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Ha sido una elección inusitada. Inusitada por el hecho de lo que ya han comentado varios directores de opinión, de que la segunda vuelta se trasladó a la primera. La concentración de voto en los finalistas es de tal manera que prácticamente cerró de cualquier posibilidad el hecho que los terceristas en intención de voto pudieran aspirar a llegar a la segunda vuelta. Cierto, tenemos una larga cantidad de candidatos, muchos para el tamaño del Ecuador, 18 binomios, y de ellos una gran mayoría no alcanzan ni un punto. En tercer lugar quedó Leonidas Issa con algo más de 5 puntos, y por tu cercanía a la provincia del Cotopaxi y también tu relación con el sector indígena, me interesaría tu lectura en relación a ese tercer lugar. Leonidas Issa ha sacado el promedio de votación que obtiene Pachacutic normalmente en las elecciones, excepcionando el caso de la candidatura de Yacu Pérez, que tuvo un umbral mucho más alto que el que ha obtenido Issa y que lo posicionó como un posible finalista en una segunda vuelta electoral. Excepcionando eso, Issa ha llegado más o menos al promedio de votación de Pachacutic en todo el país. Ese 5% ha asegurado aproximadamente 9 asambleístas, lo cual es un repunte respecto de los 5 que tenían, pues, o que tienen en la actual asamblea que fenece. Y en esa línea, yo quiero destacar que la figura de Issa es objeto en estos momentos del enfoque nacional, porque mucha gente cree que puede trasladar la votación. Que el señor Issa va a trasladar sus 500.000 votos a uno de los dos finalistas o a un posible finalista, como el caso de la señora Luisa González, y esto no es así. No, Patricio. Es transferible sin duda la votación, mucho más si Issa quiere preservar un camino hacia la presidencia, no le conviene quemar esa opción. Sin embargo, hay algunas señales de una discusión interna en el movimiento indígena que tú lo conoces. ¿Cómo crees que se puede decantar esa discusión?
El problema de fondo es que Issa ha sido un peón político del correísmo. Recordemos que fue financiado por el correísmo y otros sectores que buscaron la destitución de Moreno, que buscaron la destitución de Lasso, que fue la gran punta de agresividad en el territorio nacional. Y particularmente en Quito. Quito, Ambato, Cuenca, Riobamba, etcétera, fueron objeto de violencia por parte de estas movilizaciones indígenas. ¿Y tú consideras que ahí había un brazo financiero del correísmo? Pero por supuesto, pues conocía las reuniones del señor Issa con agentes del correísmo en Europa, sino con el propio Correa. Entonces, en esa línea, los que estaban auspiciando la destitución de Moreno y de Lasso no eran los indígenas necesariamente, pues. Eran los correístas inicialmente en contra de Moreno y luego era el maridaje correísta social cristiano para destituir a Lasso. Entonces, en esta línea de reflexión, el compromiso inconfesable que tiene Issa con el correísmo y con Correa en lo personal es que él no sabe cómo alinear al sector indígena tras la candidatura de Luisa González. Yo vi a un candidato como Leonidas Issa buscando reperfilar su propia posición frente al país. Le vi más mesurado, le vi más tranquilo, menos pirómano, menos confrontacional, le vi haciendo una campaña inteligente. No sé qué es lo que va este momento a subsistir. Si ese afán de continuar en una línea buscando el poder y cuidándose de que lo tomen como un peón del correísmo, que tú así lo señalas, o si va a determinar su decisión final este acuerdo antiguo que él, de acuerdo a tu criterio, ha venido manteniendo. Issa va a pugnar porque la dirigencia indígena se pronuncie en favor de un respaldo en la segunda vuelta electoral a Luisa González. Pero, en primer lugar, pienso yo que puede ser frenado por la visión objetiva y de futuro que tiene el sector indígena en no comprometer precisamente su destino del mañana con Issa o con cualquier otro candidato presidencial. Me parece que por ahí puede ser la línea. Manteniéndose independiente de los dos finalistas, pero sí reclamándole a las dos opciones cierta exigencia de cumplimiento sobre algunos puntos del programa de la CONAIE o de Pachacuti. Lo que señala el doctor Bacigalupo, que lo hace con especial conocimiento e inteligencia, me parece que es lo que le va a convenir a la mayoría de la CONAIE. Vamos a ver quién gana pues este pulso que se va a dar entre unos y otros. Ahora bien, Dalton, ¿cómo ves tú esta raya horizontal que cruza por el país, que se llama narcomafia criminal? ¿Cómo ves tú a esta penetración mafiosa en la política, en la campaña, en lo que fue la primera vuelta, donde existen muchas denuncias respecto a la distorsión del resultado electoral? Vea, en México, el partido Morena, que está en el poder, está catalogado como el brazo político del narcotráfico mexicano. Usted ve que hay una excelente relación entre el partido Morena de la presidenta Sheinbaum y la Revolución Ciudadana, que tiene a su candidata, vasos comunicantes, sin que duda, visita México y se toma fotos. Están en México todos los perseguidos de la justicia. Y que abre las puertas a todos los fugados de la justicia. Exacto. Y les da cobijo. Este maridaje entre el partido Morena y la Revolución Ciudadana llama a serias reflexiones, sin duda, y a serias incertidumbres. Entonces le digo, la claridad que debe tener el país es que si no queremos esa influencia del partido Morena, brazo político del narcotráfico en México,
Aquí, respecto a la revolución ciudadana en el Ecuador, hay simplemente que ir limpiando. No. La actividad política nacional y votando por una opción que no tiene este tipo de compromisos nefandos, para efectos de garantizar la democracia, la estabilidad política en libertad y de que haya alternabilidad democrática de futuro. Veamos el maridaje con Maduro. Abrazan a un tirano, abrazan a un dictador que quiere perpetuarse. El chavismo ya tiene más de 20 años y aspira a gobernar 50 años Venezuela. Sin embargo, Dalton, la candidata correísta, la señora González, enfrentada al periodista de CNN, Fernando del Rincón, pues hizo una tauromaquia para evitar decir que ellos tienen relación directa con Maduro, que ellos apoyan esa dictadura, que ellos sueñan con traer al madurismo al Ecuador y no salir nunca del poder. ¿Cómo lograr desenmascarar esto? Ya lo hizo Daniel Noboa inteligentemente cuando, con oportunidad de la visita del presidente electo venezolano, González Urrutia, invitó al alcalde guayaquileño, a la prefecta del Guayas, al alcalde de Quito, a la prefecta de Pichincha, todos correístas, les invitó a un almuerzo. Ninguno asistió. Bueno, definitivamente le digo, pues era público que Correa estaba en Venezuela para esperar los resultados electorales. Y las declaraciones del señor Maduro felicitando al pueblo del Ecuador por haberle dado una votación importante a su candidata, la señora Luisa González. Sin duda. Luisa González era la candidata del dictador Maduro. Como en su momento, Ollanta Humala era el candidato de Chávez en el Perú. Así fue. Así que no nos engañemos en esto, Patricio. Dalton, ¿qué se juega el Ecuador el próximo 13 de abril? Se dice, o preservamos el sistema democrático o lo dañamos, o tenemos un sistema fascistoide con disfraz de pseudoizquierdismo, de revolucionario, que no va a salir nunca. ¿Está en juego realmente la dolarización en el Ecuador? ¿Qué está en juego en la segunda vuelta? Está en juego la sobrevivencia de la sociedad ecuatoriana, que primero cree en un Dios, que creen los valores morales y éticos que nos formaron y que cada día se van perdiendo porque no ha habido el interés de algunos gobiernos, fundamentalmente el correísmo, de imprimir ética y moral pública en los educandos. Está en juego la sobrevivencia de la libre empresa en el Ecuador. Está en juego el derecho a opinar libremente en el Ecuador. No digamos que esté en juego pues la libertad de prensa, que es lo primero que se va a afectar. Ya están señalando. Como ya se afectó en el gobierno de Correa. Ya se afectó y ahora un legislador electo del correísmo ya señala que se va a plantear una nueva ley mordaza. Acuérdese el calificativo que groseramente, despectivamente, miserablemente, generado desde el poder, aplicó Correa para la prensa nacional. Sicarios de tinta. ¿Cómo no? Esto lo va a perseguir toda la vida y esto va a ser un recordatorio permanente en esta campaña electoral. Yo creo que Javier Lasso terminó por hundir la candidatura de Luisa González. Los demócratas deberíamos agradecerle. De eso no se vuelve. Ya está liquidada esa candidatura. ¿Tú crees eso? Porque tras eso viene la defensa de las demás libertades que tenemos que defender los ecuatorianos. La libertad de prensa es el eje de una sociedad democrática. ¿Cómo no? Y tras de ello, el resto de libertades que nosotros estamos listos a defender. ¿Tú crees, por tanto, que Lasso terminó por hundir la posibilidad que tenían y que soñaban Correa, su títere Luisa González y los miembros de la ARC? El burro asomó las orejas ¿Ya? y terminó por hundir
la candidatura de Luisa González. ¿Qué es lo que debe hacer Daniel Noboa Asín, a más de reforzar, reestructurar su campaña, a más de presentar respuestas concretas de lo que la población quiere saber? ¿Cómo se va a desarrollar un plan de seguridad, paz y desarrollo? ¿Qué se va a hacer en materia de empleo y trabajo? Porque hay una pobreza extendida. ¿Cómo vamos a lograr salvar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Cómo podemos reactivar la economía? Por supuesto, lo primero que tenemos que preservar, y tú lo has dicho con claridad, es la cancha democrática. Sin eso no hay nada. Pero ¿qué es lo que debe plantear y cómo debe replantear, si cabe el término, el presidente Noboa su campaña corta ya de segunda vuelta? Él tiene que seguir siendo frontal y categórico en las acciones y en las palabras. Él tiene que ir perfeccionando la eficacia en su gestión de gobierno. Le ha costado muchos traspiés, le ha costado muchos zigzagueos. Bueno, en un año, 4 meses no podemos pedir la solución de todo. Pero de eso se va aprendiendo, pues. ¿Cómo no? De los zigzagueos y de los traspiés. Y está aprendiendo. Usted sabe que está garantizado que aquí no habrá apagones por lo menos hasta abril, y ya está en marcha pues la adquisición de termoeléctricas para que el 2026 no hayan apagones. En esta línea yo creo que él está inspirando confianza de que representa, con los zigzagueos y traspiés de que estamos hablando, que los ha ido superando, ¿no? Representa una opción renovadora de la política nacional. Se ha dado el lujo de derrotar a la mayor fuerza política de 20 años en el Ecuador. Ese es el lujo que se ha dado Noboa. Sin duda, y que no pudo ser, lamentablemente, muy bien leído por la gente de su campaña, que debía haber salido definitivamente a celebrar este éxito que tú lo remarcas, porque es histórico que un candidato llegue primero en primera vuelta. Siempre hemos estado acostumbrados que ese lugar sea de la RC, y logra triunfar con todo lo que tú anotas. Entonces, es necesario divisar con claridad y con optimismo que tenemos los ecuatorianos la necesidad de apreciar con objetividad todo lo que implica un recorrido difícil. Recibió un país destrozado, con más de 6.000 millones de déficit en la caja fiscal, con problemas del sector eléctrico, con deudas por doquier, y como tú has dicho, ha seguido manejando una gestión y aprendiendo en el camino. Además, declaró una guerra interna a las narcomafias. Por ahí también hay un problema electoral. ¿Por qué estas narcomafias están operando? ¿Con quién están operando, Dalton? Vea lo que hace pocas horas ha declarado el embajador de Italia. El Ecuador se ha convertido en el mayor exportador de cocaína del mundo. Óigame bien, que usted se asuste y yo me asusto cuando oigo las declaraciones del embajador de Italia. Porque está metido en el Ecuador la mafia italiana, la mafia de otros países. Albanesa, etcétera. Y el volumen del negocio del narcotráfico es tal en el Ecuador que, repito, se ha convertido el Ecuador, lo dice el embajador de Italia con mucha responsabilidad, en el mayor exportador de cocaína del mundo. En eso estamos, Patricio. Pero eso también está en juego el 13 de abril. Pero le estoy diciendo, pues, esa es una alerta de una envergadura, clarísimo. Le digo, pero no, fíjese lo que dice el embajador de Italia. Y ya hay gente que sale a decir que eso es injerencismo, que por qué el embajador de Italia está hablando de esto. La estupidez es magnífica en el Ecuador, y los estúpidos florecen, ¿no? Florecen, como le digo, los grandes jardines. Hay una serie de denuncias que han proliferado en el sentido de que las narcomafias criminales exigen a la gente de determinados territorios que voten por la candidata correísta.
Y este voto se lo ha identificado como el voto violencia, en donde el votante, pues presionado por las mafias, tiene que presentar después una foto del voto o para recibir algún dinero o para tener algún grado de seguridad él y su familia. ¿Cómo evitar este tipo de distorsión, Dalton? Vea, este es un hecho, lo he escuchado yo al expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, no, que se está repitiendo en varios países donde hay el azote y la amenaza del narcotráfico. En muchos estados mexicanos, el 30% de México está tomado en sus gobiernos seccionales por la narcopolítica. En muchos estados mexicanos, una manera de presionar moralmente al ciudadano para que vote por la mafia es la exigencia de que él fotografíe el voto con su celular y luego se reporte a los agentes de la mafia en sus respectivas jurisdicciones. Yo creo que ese mal que se ha reproducido no solo en México, sino en otros países ya, debe ser cortado de raíz en el Ecuador. Y ya tiene que actuar el Consejo Nacional Electoral para efectos de dar una disposición a efectos de que en las juntas electorales se impida el ingreso al momento de votar de celulares que puedan permitir esta situación. No, ¿por qué va a ser difícil? No es difícil porque con una instrucción clara el presidente de junta se encarga de poner a un elemento cerca a donde el ciudadano tiene que ejercer su derecho al voto, que es un derecho que está marcado por reglas constitucionales. Es personalísimo, no puede darle votando a otra persona, es un derecho principal en la democracia, pero sería importante que se prohíba que se tome una fotografía al voto por las razones que hemos indicado. Y eso es en cumplimiento de una norma constitucional. El voto es secreto, no tiene por qué ser difundido. De tal manera que, a más de tener personas vinculadas a la democracia, cuidando la pureza del resultado, es necesario tomar todos estos arbitrios. El doctor Dalton Bacigalupo confía en la transparencia y seriedad del CNE. En términos generales, más allá de determinadas actitudes que se pueden cuestionar, etcétera, yo creo que nadie ha invalidado, por ejemplo, los resultados presidenciales. Todos han ratificado la validez del resultado presidencial, que es la elección mayor, pues, que se dio, pues, en el pasado proceso. Hay pugnas por una curul más, una curul menos en determinadas provincias, y eso pasa en todos los procesos electorales. Pero nadie ha cuestionado la validez del resultado presidencial, donde hay un triunfo impresionante del candidato Noboa, que históricamente, después de 20 años, ha vencido al correísmo en la primera vuelta y lo va a vencer en la segunda vuelta. Así que yo confío en el Consejo Nacional Electoral. ¿A qué se debe esta certeza, esta seguridad que tiene no solamente un ex legislador con una enorme experiencia en materia política, sino un líder social, un ciudadano de la talla de Dalton Bacigalupo? ¿Por qué tiene tanta confianza de que Noboa triunfará en la segunda vuelta? Porque Noboa representa una nueva generación política en el país. No. Luisa ya está gastada y representa un pasado probioso de autoritarismo y de corrupción tremenda que azotó el Ecuador. Ahí está México, refugiando a todos los prófugos de la justicia ecuatoriana. Ahí está Venezuela, refugiando a otros prófugos de la justicia ecuatoriana. Así que el país ve en el semblante de este joven, que no tiene pues el empaque de estadista tradicional, no, que es acompañado pues a las grandes figuras políticas del Ecuador, pero que está a la moda de lo que actualmente están reclamando las nuevas generaciones en el Ecuador respecto a sus políticos.
que actúan con total desenfado, que a veces utilizan vocablos a lo mejor equivocados o palabras que no deberías decirlas dentro del protocolo del dictadista, impacta definitivamente. Tiene una comunicación directa con la juventud ecuatoriana. Quiero dejarle a mi invitado, el doctor Dalton Bacigalupo, en el último minuto del programa Poder Ciudadano para que dirija un corto mensaje al país. Creo, Patricio y conciudadanos, que se siente el deseo de buscar el relevo generacional en política, que se siente el deseo de seguir dando oportunidad a la iniciativa de un joven presidente, que se siente el interés de sumar esfuerzos por salvar al país de lo que puede ser una verdadera sucursal de Venezuela y del chavismo aquí en el Ecuador. Nadie quiere que se reproduzca la dictadura de Maduro, que más de dictadura es una tiranía criminal y delincuencial que se nanque aquí al frente del Estado ecuatoriano. Gracias. Por la patria, ya sabemos, la libertad y la democracia, Noboa, presidente. Gracias a mi invitado, el doctor Bacigalupo. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo jueves a las 19 horas, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano,